produce una disminución del proceso inflamatorio, lo que a su vez va a producir, ¿no?, disminución o aumento de la perfusión de la luz, ¿no? Si tenemos una luz obstruida por proceso inflamatorio, vamos a tener una vía inflamada o un proceso inflamatorio, estos medicamentos lo que van a producir es disminuir ese proceso. Nada más. No producen broncodilatación, porque lo que producen broncodilatación son los agonistas beta, los antagonistas muscarínicos de los receptores M3. A esto llamamos de acción corta, como el salbutamol, la acción prolongada, el anterior. Este lo tenemos como antagonista de los receptores M3, que están relacionados con el antro B, que se llama, ¿no? Entonces, esto tiene una función, y esto tiene otra característica que estábamos hablando antes. Uno, los corticoides que producen ese efecto antiinflamatorio y sistémicos con estas características. Ahora, ¿qué hacen estos de acá? Los cromonas o el cromobicato disódico, vamos a ver que tienen una función muy específica, ¿no? Ella va a producir equilibrio en la membrana de los mastocitos en la liberación de histamina. Montelukast y Safirlukast están relacionados como inhibidores de los leucotrienos. Aquí están, ¿no?, de acción sistémica, los más utilizados en nuestro medio, como la prednisona, hidrocortisona, y los inhalados, ¿no?, que vienen acompañados con estos agonistas beta y antagonistas muscarínicos, como la dexametasona, budesonida, fluticasona, que son inhalados directamente. La acción de los inhalados, la acción tópica, hay una disminución del paso de la circulación sistémica y por ende disminuyen los efectos secundarios de los corticoides, ¿no? Porque los sistémicos hay que tener mucho cuidado con pacientes con hipertensión y glicemia. Les decía que los corticoides producen dos efectos que tenemos que tener siempre claros cuando los utilicemos: hipertensión y aumento de la glicemia, ¿no? Entonces, esta característica como proceso inflamatorio no lo tuvo. Cuando hablamos de corticoides, no. Su mecanismo de acción está relacionado con otro tipo de acción. Viene a ser una lesión del tejido, y en el tejido viene la formación de ¿qué cosa? De ácido araquidónico. Viene la formación de ¿qué cosa? Ahí sería toda la cascada de inflamación. La ciclo y la lipo, ¿no? Estas dos, ¿qué hacen los corticoides? Van a bloquear la formación acá arriba, o sea, produciendo que no se forme todo este proceso, ¿no? Y aquí está la inflamación, mecanismo de acción de los glucocorticoides antiinflamatorios mediante el bloqueo de las reacciones cardíacas, reducen la hiperactividad bronquial, inhiben la producción de citoquinas, la acción de la proteína, la migración y activación de las células inflamatorias, ¿no? Revierten la desgranulación de los beta-2 de los receptores, inhiben la permeabilidad vascular. Tenemos los corticoides inhalados y sistémicos. Los esteroides inhalados son más efectivos que los sistémicos. Actúan directamente en la mucosa bronquial. ¿Okay? Por eso es diferente el mecanismo de acción
entre un broncodilatador y estos medicamentos que actúan a este nivel, ¿no? Los glucocorticoides después actúan en inhibir toda la cascada del proceso inflamatorio, tanto la ciclooxigenasa como la lipoxigenasa, que hablamos al principio, ¿se acuerdan? Que les mostré unas diapositivas que estaban relacionadas principalmente con la lipo. ¿Cuál es la que tenemos en nuestro medio más común de uso? La fluticasona, budesonida, que son las MAP y beclomethasona. Bueno, son las tres que tenemos. Y vienen en spray. Pueden utilizarlas en spray. Muy interesante, ¿no? Podemos hacer nebulización, puede estar en spray. Dosis bajita dependiendo de las características del asma. Por supuesto, si es grave, vamos a tener que dar dosis máxima y dosis media o baja están relacionadas con una terapéutica de un asma leve a moderada. ¿Cuáles son los efectos colaterales que tenemos? Cefalea, principalmente candidiasis oral, pero eso es porque no se lava la boca el paciente. El paciente después de la utilización, ¿se acuerdan que les mostré el video? ¿No? ¿Tuvieron el video? ¿No? En el video se muestra la forma de utilización de los inhalatorios, los procesos inhalatorios, y el encuadre bucal que tiene que tener el paciente después del uso de este medicamento. ¿No? Normalmente viene combinado, ¿no? Corticoide más una budesonida, por ejemplo, más un agonista 2 como el salbutamol, salmeterol, fenmeterol, viene combinado. Y le decía, ¿puede venir 3 combinados? Sí, lo podemos utilizar. Podemos utilizar el salbutamol, lo podemos utilizar el antagonista de los receptores mucaríticos, ¿no? Y lo podemos utilizar los corticoides. ¿Cuáles son sus usos? Los más efectivos para el control clínico a largo plazo y para prevenir las crisis antes. La administración sistémica en pacientes con asma grave a moderado y corticoides inhalados, asma moderado, reduce la necesidad de utilizar medicamentos sistémicos. Que normalmente, ¿cuáles son los 2 medicamentos que tenemos en nuestra consulta? La hidrocortisona la tenemos. La dexametasona. Son las que tenemos, no tenemos. La metilprednisolona no la tenemos. La prednisona en algunas situaciones sí la podemos conseguir. Prednisona sí hay, pero la puede comprar el paciente. Pero lo que tenemos en nuestra farmacia sacada por el SUS es la dexametasona y la hidrocortisona. Entonces, los corticoides inhalados, con ese cuidado de utilizar corticoides por vía sistémica, hay que tener cuidado, les decía, en diabéticos y pacientes que tienen hipertensión. Podemos provocar un desequilibrio de la presión arterial, tendríamos un paciente con hipertensión y con riesgo de producir efectos relacionados a la hipertensión. ¿Cuáles son los efectos sistémicos más frecuentes en el uso de corticoides? Insuficiencia suprarrenal, síndrome de retirada, úlcera gastrointestinal y osteoporosis. Normalmente, los estudios de investigación actualmente nos hablan principalmente de sus efectos que le tienen miedo a osteoporosis, ¿no? Imagínense un niño con alteración ósea. Imagínense la parte del crecimiento del niño, ¿no? Es como un adulto mayor, igual la utilización de estos medicamentos y el uso de corticoides pueden alterar y producir osteoporosis. Inhalatorios, la boca seca, infecciones locales, rodea principalmente lo que hablamos hace ratito, ¿no? Micosis oral. La interacción poco frecuente por vía inhalatoria, sistémica. Los corticoides aumentan, por supuesto, las características fúngicos, macrólidos,
anticonceptivos orales van a disminuir su efecto, ¿no?, en la terapéutica. Disminución del efecto de los corticoides por estos dos medicamentos que son inductores enzimáticos, fenitoína y barbitúrico, poco utilizados, pero los pacientes que tienen convulsiones se utilizan. Y vamos a mantener los efectos disminuidos. ¿Pero por qué? Porque tienen una interacción de estos medicamentos que son inductores enzimáticos, ¿no? Aumentan la eliminación según la farmacocinética. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos? Nos da esta diapositiva. Usar lo menos posible, ¿no? Usar a menor dosis, ¿no?, eficaz posible. Controlar la aparición de infecciones locales, que prácticamente con ese tipo de situación de lavados ya se va. Vigilar la aparición de efectos sistémicos, aunque es muy poco probable por vía local. No son fármacos para el alivio agudo, hay que entender esto, pero se puede dar, sí se puede dar. Enseñar la administración adecuada, reconocer los síntomas de insuficiencia suprarrenal, fatiga, debilidad muscular, dolor articular, náusea, dificultad respiratoria, mareos e hipotensión. Entonces son las recomendaciones del uso de corticoides, aunque por supuesto la dosis ya ahora es ya controlada y son pequeñas. Ahora tenemos a los bromocriptatos disódicos. Se sigue utilizando, es un medicamento antiguísimo, pero se sigue utilizando. ¿Qué es lo que hace este bromocriptato disódico? Es un fármaco que tiene la función o su mecanismo de acción en el mastocito. Disminuye la liberación de histamina y de esta manera va a producir un mecanismo relacionado con la estabilización de la membrana de los mastocitos. Hace que no haya liberación de histamina, ¿no? Este es un mastocito y se tiene que liberar a través de un estímulo. Va a haber el estímulo, pero este medicamento se encarga de producir que no entre lo que es calcio y no haya liberación de histamina. Tenemos aquí tenemos el nitrocromilo. Bueno, es más potente que el bromocriptato, pero el que se utiliza actualmente en el efectos antiinflamatorios leves y moderados. Nos dice bloquean la reacción precoz y tardía de los veneno, estabiliza la membrana de los mastocitos, disminuye la liberación de eosinófilos y células. ¿Qué producen los eosinófilos? ¿Qué producen los eosinófilos? Sustancias vasoactivas que van a producir. En este caso, la utilización de este medicamento disminuye la liberación de eosinófilos y bueno, está regulando las células epiteliales del aparato respiratorio. Bueno, aquí es lo de la utilización de este medicamento. Prevenir la crisis, impidiendo la liberación de mediadores químicos estabilizadores de la membrana celular de los mastocitos, ¿no? Utilización inhalatoria, el local, bromocriptato de sodio, es el que tenemos y utilizamos en los centros. Y la utilización clínica, prevenir la crisis, está relacionada con disminuir el efecto en el ejercicio, utiliza para prevenir el asma en el ejercicio, rinitis alérgica. ¿Cuáles son sus reacciones adversas más frecuentes? Mal sabor de boca, alguna cefalea, tos y algunas veces náuseas, ¿no? Inhalatoria puede provocar broncoespasmo. Entonces hay que tener ese cuidado en el uso y es por eso que se trata de no utilizar, pero algunos pacientes no
tienen la característica de que utilizamos todo, bueno, y no funciona. Y vamos utilizando fármacos, familia por familia, a ver cuál de esos no funciona. ¿No? Lamentablemente, así es el conocimiento del fármaco. Si ustedes no funcionan esta línea de fármacos o esta familia, podemos cruzarnos a este tipo de familia. Si no funcionan los corticoides, yo me voy a esta familia, aunque los efectos secundarios son de consideración. Y bueno, tenemos a los que más se utilizan, antagonistas de los leucotrienos. La lipoxigenasa que va a producir leucotrienos, el aumento de los leucotrienos, estos medicamentos antagonizan a los receptores de leucotrienos, que es el principio básico de una hiperformación o hipersecreción bronquial y produce, ¿no?, aumento de los procesos inflamatorios algo. ¿Qué hacen estos medicamentos? Disminuyen todo este proceso, inhibiendo la formación de los leucotrienos, antagonizando los receptores de leucotrienos. Tenemos el Montelukast y el Saferlukast. Los dos tienen esta acción. El más utilizado en nuestro medio, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, del Montelukast, ¿no? Es ahorita barato, pero hace unos 5 años era carísimo el medicamento. Cada comprimido costaba, el Montelukast ahora es barato, pero antes costaba 35, 45 bolivianos una tabletita. Cuando recién comenzó a utilizarse, estoy hablando de hace unos 14 años atrás, más o menos. Ahora ha bajado, por supuesto. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Cefalea, irritabilidad, inquietud, tos, convulsiones, mialgia, diarrea, náuseas y vómitos. El efecto que ha quedado en algunos pacientes es el paciente hiperactivo en este medicamento. Es interesante para investigarlo, pero bueno, es un tema bastante interesante de investigación. ¿Por qué produce ese efecto? ¿Está relacionado con el sistema nervioso? No se determina el efecto, por qué causa eso, pero sí nos dice que está relacionado con él. Bueno, estos son inhibidores de los leucotrienos, Montelukast, Saferlukast y el Selendum, que no se utilizamos principalmente estos dos. Inhibe el efecto de la síntesis de los leucotrienos. La administración es por vía oral, sistémica, integración con alimentos, mejor con el estómago vacío, nos dicen. Hay su metabolismo hepático y se da en asma leve y moderada. Principalmente se lo da para disminuir las crisis, no para el tratamiento específico en la parte aguda del asma, ¿no? En las crisis agudas no, sino para prevenir esas crisis se lo da estos medicamentos. Los efectos adversos, ya lo dijimos, ¿no? Y por último, el sulfato de magnesio, que se lo da en un asma grave, ¿no? El que ustedes no le dan de todo y no funciona nada. El último medicamento que podemos darles es el sulfato de magnesio y está relacionado, ¿no?, con reducir la incidencia de ingresos hospitalarios, mejora la función pulmonar en casos de crisis antiforme severa. Se utiliza como coadyuvante en el asma. Si es que no funcionara, coadyuvante es un tratamiento que va a ser un soporte a la terapéutica que usted está avanzando de primero. Utilicé esa glutamina, no funciona. Yo puedo añadir corticoides, no funciona. Yo añadí
antagonista de los receptores mucarínicos, Astroven. No funciona. Tengo la aminofilina, la santina, la que hablé en la anterior clase. Tenemos dos medicamentos de rescate que tenemos que tener bien claro el uso, ¿no? Uno es el sulfato de magnesio y las otras son las santinas. Entonces eso ya lo pasamos en la anterior clase. Pero en este caso, el sulfato de magnesio tiene una actividad, ¿no? Suficiente. Por vía endovenosa. Sí. Ya vamos a hablar sobre el sulfato de magnesio. La verdad. Claro, pero no es para eso. O sea, seguramente tomaba como suplemento, ¿no? Pero tiene otra actividad relacionada con... No se conoce bien su mecanismo, pero sí tiene un efecto de producir relajación muscular. Excelente, músculo liso. Pero la vía de administración está relacionada por vía endovenosa. Cuando este tipo se relaciona a una terapéutica de asma grave, ¿no? Cuando no resolvemos el problema solamente con lo que hemos dicho. Utilizamos dos de rescate para repetir, ¿no? Utilizamos dos de rescate, que es la santina y el sulfato de magnesio. Ya que la adrenalina se puede nebulizar en un paciente con adrenalina. ¿Cómo? Si todo no funciona y tenemos adrenalina ahí, ¿lo podemos nebulizar? No. Si tiene un ataque puede ser. Sí. Podemos utilizar adrenalina subcutánea o intramuscular. Pero se nebuliza. Podemos nebulizar con adrenalina. Y también tiene un efecto bueno. Los emergentólogos hablan de esto. Sí. Pero la investigación de Utoday dice que no es tan efectiva, ¿no? Pero por los efectos solitarios. Pero en realidad nos hablan de dos investigaciones: sulfato de magnesio y aminofilina, la metilsantina, las famosas santinas, en grave. ¿Se puede morir un paciente con asma? Sí. Se puede morir si ustedes no lo controlan a tiempo. Crisis de urgencia, ¿no? Una respuesta broncodilatadora lenta y sostenida en las 2 primeras horas. Utilizar dosis altas y repetidas de agonista beta 2. Cuando nos dice no mejoría de los síntomas a las 6 horas de utilización de corticoides, evaluación desfavorable inicial, inicio rápido de un soporte vital respiratorio y crisis en paciente en elevado riesgo de comorbilidad. Por ejemplo, puede tener un asma, una neumonía, paciente con neumonía y se tiene un asma, por supuesto, se llama coinfección, puede tener una neumonía, puede tener derrames. Entonces, la comorbilidad también está relacionada. Cuando lleven un poquito de... Ustedes van a llevar una especialidad que se llama neumología, ¿no? Eso es el 5º año de medicina. Ahí van a poder preguntar a sus profesores. Yo creo que sus profesores van a hablar un poquito más de la clínica, ¿no? De la parte ventilatoria. Fases de tratamiento de crisis asmática: oxigenoterapia primero, agonista beta 2 de acción corta, inhalados o nebulizados, como ustedes quieran, de rescate de adrenalina subcutánea, nos dice, ¿no? Pero en realidad podemos hacer subcutánea, intramuscular o nebulizar, ¿no? Tratamiento de segunda línea: anticolinérgicos inhalados, teofilina, es la santina, metilsantina, una santina que provoca broncodilatador. Pueden utilizar su sulfato de magnesio en polvo endovenoso, como decíamos, y tratamiento
tratamiento de tercera línea ya, entubar al paciente y ventilarlo, que normalmente nunca tiene que llegar aquí. Los procesos de tratamiento a la segunda línea. Podemos combinar así, podemos combinar, por ejemplo, un anticolinérgico más un agonista beta 2 más un corticoide. Pero ya sabemos que los corticoides no son de primera línea en la crisis, ¿no? Y en la primera línea de tratamiento, ¿no? Este escalafón pueden utilizarlo, todavía está actualizado, ¿no? Eso es si no. Sí, La primera no responde. sí, exactamente. La primer escalón de tratamiento, ¿no? Se da agonista, demanda, cromomas, profilaxis, ¿no? Y bueno, ya tenemos en asma intermitente. Persistente leve, podemos utilizar antileucotrienos, beta agonistas a demanda. En el escalafón, aquí se aumentan el beta agonista de uso prolongado, ¿no? Escalafón 3, agonista de acción sostenida como teofilina, corticoides inhalados a dosis alta, antileucotrienos, beta agonista de demanda, persistente moderado y persistente grave, corticoides orales, nos habla de teofilina, beta agonista, corticoides inhalados, dosis alta, beta agonista de demanda, y a este nivel persistente grave. Pero en realidad, chicos, cuando ustedes estén en la emergencia van a saber cómo actuar en ese momento, ¿no? En caso de que la clínica, por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o hipertensión, ¿será que yo voy a dar corticoides? Ustedes van a decidir el momento. Sí, voy a dar un agonista beta. Si lo puedo controlar con un antagonista de los receptores beta 3, o sea, con Androvet, bastizó. ¿Por qué? Porque no voy a tener reacciones ni una insuficiencia cardíaca, o sea, no voy a alterar la frecuencia cardíaca, por lo menos hasta donde se pueda, ¿no? Y no voy a alterar la presión. Bueno, hay una tablita por ahí que les quiero pasar para que ustedes lo tengan, ¿ya? Les voy a pasar eso, les voy a pasar el informe de USUD, ¿ya? Para que lo tengan y puedan leerlo y hacer su uso. Hasta ahí terminamos esta familia. Mañana hacemos 2. Mañana terminamos y damos el examen. La próxima semana. Próximo mañana a ver, chicos, no, este es nuevo. O sea, bloque 3 sería antiasmáticos y medicamentos para la tos. Mañana no es recuperatorio. ¿Mañana es recuperatorio? Sí, pero son 5 o 10 minutos. Vamos a ver cómo lo hacemos rápido. Van a pasar al frente y todo. Y voy a preguntar uno por uno. Y el que no sepa, chao. Sí. Oral va a ser el preparatorio. Teórico. Aquí al frente lo van a dar delante y todito. ¿Por qué así, doctor? ¿Qué hemos hecho, doctor? Vamos a dar vuelta y vuelta, ya le va a gustar, qué bonito. El que sabe, sabe. El que no, ¿no? Estudien, chicos, estudien. Mañana va a ser. Un ratito, no hay más de 10 minutos. Era su grupo.
que te digo,